siempre nosotros andamos repitiendo en los últimos tiempos que no existe que conozcamos un ciudadano americano, un ciudadano inglés o un ciudadano holandés que haya sido capaz de desentrañar el papel de las multinacionales petrolíferas que tienen su matriz inicialmente en esos países, ¿no? Pero sabemos que son ya transnacionales, ¿no? Y el papel de Marc Gavaldà, no solamente por la investigación, por el conocimiento que nos ha venido ofreciendo en los últimos 14 años, sino sobre todo por el papel heroico, ¿no?, que ha venido jugando, jugándosela allí en cada uno de los países de América Latina y en España, acerca de cuáles son las prácticas, no solamente del mundo del petróleo, sino en particular de esta transnacional Repsol, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de los que muchos deberíamos de aprender y es siempre un ejemplo para continuar en Canarias y en otras zonas del mundo, para continuar con un trabajo importante, con un trabajo solidario, fundamentalmente solidario, porque nosotros en Canarias, más allá de la contradicción entre el mundo del turismo y el petróleo, más allá del riesgo en el que se van a ver afectados los valores naturales e incluso lo que es el corte a nuestros recursos naturales infinitos que tenemos de sol, viento, mareomotriz y geotérmica, más allá de todo eso, estamos hablando de un mundo, la geopolítica del petróleo, de un mundo relacionado con la situación de inestabilidad política, violencia, falta de respeto a los derechos humanos y a los derechos democráticos básicos, ¿no? Y que en medio de ese infierno se haya atrevido a hacer el trabajo que ha venido haciendo en la última década y pico, yo creo que es un ejemplo saludable a seguir, ¿no? Nosotros vamos a continuar la batalla y la vamos a continuar más, porque ejemplos como el de Marc Gavaldà nos comprometen y nos dan ejemplos para continuar con esta batalla de no permitir que el mar de Canarias, el que está enfrente de la costa de Marruecos, entre Marruecos, Lanzarote y Fuerteventura, sea destruido por esta multinacional. Hay otras opciones energéticas en el mundo y en Canarias tenemos muchas, ¿no? Y también tenemos el compromiso de ser solidarios con otras luchas y de dar a conocer a los ciudadanos y de dar a conocer al mundo qué es lo que está pasando en otros ámbitos donde esta multinacional y otras multinacionales atentan contra los derechos humanos, contra la democracia y contra los valores naturales. Un día como hoy, es 31 de mayo, se está realizando en estos momentos la Junta de Accionistas de Repsol. En este momento también hay una movilización que ha sido impulsada por diferentes organizaciones a nivel estatal y que justamente estarán presentando el currículum oculto de Repsol, como se ha titulado, a un documento que pone en evidencia una serie de irregularidades que nunca son difundidas ni por los canales de la compañía ni tampoco por los medios de comunicación. Da la coyuntura este año, después del reacomodo de fichas que le ha supuesto la expropiación por parte del gobierno argentino de las acciones que tenía Repsol en Argentina y donde los argumentos ambientales han sido algunos se han puesto a la mesa para de algún modo subvalorar el valor que tenía o que pretendía esta compañía recibir por parte de la expropiación. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo hoy en día cuando los mismos gobiernos que de algún modo auspiciaron y albergaron los contratos petroleros que tenía Repsol, como es Argentina, ahora le están dando la espalda y están reclamando la reparación justa por los daños ambientales que han ocurrido durante una década, donde Repsol ha estado de algún modo vampirizando la economía y proporcionando entre el 30 y el 50% de las ganancias que recibía la compañía venían justamente de Argentina. Se está presentando un documento inédito que se llama Currículum Oculto de Repsol, donde se arrojan y se ponen a la luz pública una serie de irregularidades. Entre ellas voy a destacar las más importantes. Es un documento que luego les voy a pasar la referencia para que lo pueden acceder a él.
Se está sobre todo enfatizando en los pasivos ambientales que esta compañía está transfiriendo alrededor de los más de 20 países donde opera y que han sido de algún modo demostrados, cuantificados en algunos países como Argentina, como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Por ejemplo, lo que ha sido los vertidos sistemáticos en los campos petroleros donde Repsol está operando. En países tropicales, además, se está agudizando lo que es la generación de contaminación por el tema del vertido de las aguas de formación. Esto también puede ocurrir en las costas canarias y el proyecto petrolero que pretende llevar a cabo se ejecuta por el tema de que el petróleo, cuando está en los yacimientos, está mezclado con aguas de formación. Las aguas de formación son aguas muy contaminantes, con una alta concentración de metales pesados y alta salinidad, que en caso de los ecosistemas amazónicos son vertidos a los ríos, como está pasando, por ejemplo, en el bloque 16, que es una concesión que tiene Repsol en Ecuador, y de cada barril de petróleo que extrae está arrojando 8 barriles de aguas de formación a los ríos. Existen zonas en Perú que están completamente contaminadas, como son las cuencas del río Corrientes, Napo y Marañón, justamente por el vertido sistemático de aguas de formación. Y esto se está transmitiendo ya en base a cuadros epidemiológicos a las poblaciones que beben el agua o que acumulan los metales pesados a través de la cadena trófica por consumir el pescado de estos ríos, ¿no? Existen también los vertidos que ocurren en el transporte y la descarga del petróleo. Esto, por ejemplo, se puede ver sin ir más lejos en las costas de Tarragona, donde anualmente hay una serie de vertidos, muchas veces con un grave uso de la irresponsabilidad por parte de Repsol, como fue el caso del año pasado, a principios de año, donde un equipo de salvamento marítimo detectó una mancha de 1.900 hectáreas que procedía de la plataforma Casablanca. La plataforma Casablanca es uno de los 2 pozos en operación, está a punto de inaugurar 2 más enfrente de las costas de Tarragona, y un poco se puede transmitir las preocupaciones que esto genera en cuanto a lo que podría pasar también en las costas canarias, ¿no? En este caso, esta mancha que fue detectada por el equipo de salvamento marítimo, Repsol no anunció, a pesar que ya llevaba 3 días el derrame en marcha. Y finalmente lo que pasó es que las autoridades gubernamentales, en este caso la subdelegada del Gobierno en Tarragona, minimizó los impactos diciendo que en 2 días todo ese petróleo había sido evaporado por emblemáticas de la compañía Repsol, por tener una de las petroquímicas más grandes de Europa. Se están formando también plataformas como la plataforma Futuro Petroli, de diferentes organizaciones sociales que están en contra de la apertura de nuevos pozos, ¿no? Lo que significa la perforación de petróleo en aguas profundas añade más riesgos tecnológicos y ambientales por el tema de las grandes presiones que soporta la columna de agua en el momento de perforar la roca donde se ubican los yacimientos, ¿no? En caso de haber algún tipo de error o algún tipo de accidente, las consecuencias podrían ser como las que se han descrito en el pasado derrame del Deepwater Horizon en el Golfo de México, porque no existen condiciones técnicas de poder garantizar seguridad, y cuando hay algún accidente es muy complicado aplicar medidas de contingencia, ¿no? Bueno, otras de las irregularidades que se están constatando en esta compañía y que son reportadas en el documento es el tema del atropello a los derechos humanos. Se ha verificado que Repsol está presente en zonas de conflictos bélicos, como puede ser Liberia, Nigeria, Sierra Leona,
está presente en zonas donde existe violencia armada informal, como es el paramilitarismo. Se ha constatado también que está en zonas donde las compañías contratan equipos de la sociedad para formar, digamos, grupos de choques parapoliciales que se enfrenten a las poblaciones que están resistiendo a la entrada de las compañías en sus territorios, como ha pasado en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y también se ha verificado que el tema del petróleo, por los ingresos que genera, por las características de esta industria, genera también un aumento de lo que es el recorte de libertades, y esto se ha visto, por ejemplo, en episodios donde la población se ha manifestado en contra de por ejemplo, la exportación de petróleo, como ha sucedido en las movilizaciones que ha habido en Bolivia, periódicas, y sobre todo en el año 2003, conocida como la Guerra del Gas, donde para defender un decreto de exportación que beneficiaba sobre todo a Repsol, que ya había colocado las reservas en la bolsa de Nueva York, el gobierno impulsó una represión que acabó con 67 muertos, ¿no? Hoy en día está todavía el juicio pendiente y el responsable directo político de esta catástrofe, que era entonces presidente de Bolivia, está prófugo, refugiado en Estados Unidos. Bueno, existen otras irregularidades, como puede ser también el tema de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, en Tarragona, a pesar de que Repsol tiene una política de implantación y de clientelismo político a través de subvencionar a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, aún así ha trascendido que hay una contaminación por moléculas no legales y que están de algún modo afectando a la población, ¿no? En el año 2010 la Universidad Politécnica de Cataluña publicó un informe donde se detectaban una serie de compuestos anómalos totalmente prohibidos que no pueden ser emitidos en zonas urbanas, ¿no? Y esto está pasando en las petroquímicas de Repsol en Tarragona. Bueno, y otros impactos que les aconsejo que hagan consulta del documento citado, los pueden consultar en la página de la campaña de afectados por Repsol YPF. Es una campaña que alberga organizaciones de varios continentes, sobre todo de América Latina y del Estado español, y cuyo link es repsolmata.org, y ahí justamente ayer, en exclusiva para la prensa, fue difundido este currículum oculto que hoy se está entregando a los accionistas. Por un lado, la legislación ambiental que obliga específicamente, entre otros sectores, al sector de hidrocarburos, la redacción de estudios de impacto ambiental y que sean aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y los ministerios sectoriales a través de una licencia ambiental. Esto no garantiza, como se ha demostrado en muchos países, que en los gobiernos, por el generar divisas en una actividad muy rentable, muchas veces hace que se eludan a los derechos ambientales que tiene la sociedad y las obligaciones que tienen las empresas para ser cumplidas, ¿no? Por tanto, no sería una excepción el caso canario, porque está ocurriendo en muchas otras partes, del tema de eludir los pasos que se deberían hacer para hacer estas exploraciones, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la directiva europea, seguramente esto va a endurecer las condiciones y podría ser incluso, como está pasando en países donde, por ejemplo, en el tema del gas no convencional, que también Repsol es una firme apostadora por este tipo de explotación de combustibles no convencionales,
cuyos riesgos tecnológicos todavía no han sido resueltos. Me refiero al caso de Francia, que ha vetado todavía por no tener garantías de seguridad por el tema del gas de esquisto o gas pizarra. Pues lo mismo puede pasar con esta directiva europea, ¿no? Que al endurecer las condiciones de seguridad no permita una explotación en aguas profundas donde todavía no está clara esta seguridad, ¿no? Un ejemplo, les recomiendo que consulten qué está pasando con Repsol en aguas profundas de Brasil, donde periódicamente no para de anunciar, y esto lo podemos leer en los periódicos económicos, ¿no? Todo tipo de noticias de que están encontrando unas reservas gigantes de petróleo y gas. En estas zonas, concretamente en la costa de Río de Janeiro, no han parado de haber vertidos desde que Repsol, asociada con una empresa china que se llama Sinopec, han empezado a perforar en esa zona, ¿no? Por tanto, digamos, Repsol no puede precisamente presumir de que lo tenga todo controlado en este tipo de prospecciones en alta mar.